African legend. Yo mamo, yo mamo, iko kibamba dimbo. Yo mamo, baulu como selo, beaucoup de tempo. Mama Charlotte, papa Tade, la petite attache le pan pour danser coco. Aujourd'hui là je vais connaître coco. Iko kibamba moi bien, iko kibamba nenjo, iko kibamba masango, iko kibamba mwino. La petite attache le pan pour danser coco. Aujourd'hui là je vais connaître coco. Aïe maman, c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Amola me dépasse. Quand je l'ai vu danser, ma tête était dans les nuages. Oh. Vraiment. Maman qui est passée, la maman l'a vu le mariage. Oh. Mais quand elle a dansé, il faut qu'il dit voilà. Aïe aïe aïe, il faut qu'il dit voilà. Mais quand elle a dansé, il faut qu'il dit voilà. Aïe aïe aïe, il faut qu'il dit voilà. Aïe aïe, il m'a volé, il m'a volé. Je t'avais pourtant négligé. Aujourd'hui tu vas me tuer. Aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Il risque abandonné, il va next day. Mental, mama cadena. Aïe maman, c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Maman c'est comment? Aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Casse-tout-camp. Maman c'est comment? Au début j'étais négligée. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Antes que nada, agradecerte que nos cedas tu tiempo para este Semente Vencer y es un placer poder charlar contigo.
El placer es mío. Siempre. Y te preguntaría, en estos días cuando uno ojea los medios occidentales se encuentra con noticias de todo tipo que van en una misma línea. Se anuncia una ola de golpismo en el continente africano, parece que quieren hacernos ver que existe una amenaza, una nueva amenaza, y no sé si realmente esa amenaza existe, si hay algo más, si podemos estar ante un inicio de una serie de movimientos de liberación, cuál es la realidad fuera de toda esa, digamos, propaganda occidental o de ese relato impuesto por Occidente. Si existe una amenaza en el continente africano, yo digo más bien que se está contestando a la amenaza que ya existía. Las personas que están hoy en día dando los golpes de estados son personas que muchos de ellos han estado al sueldo de las potencias colonialistas que han invadido durante siglos y siglos nuestros países. Entonces son personas que han sido formados, que han sido entrenados por esas mismas personas, como en el mismo caso que Estados Unidos tiene con Bin Laden. Pues es lo mismo está pasando en África. Son gente que han estado en el sistema, que han visto cómo funcionaba, que conocen mejor que nunca las realidades de esos sistemas, de cómo funcionan las cosas, la relación entre el colón y la persona que ha sufrido la colonización. Entienden cómo al día de hoy esta colonización todavía existe en nuestros países, así que mejor que ellos para dar una vuelta al sistema, no hay. Entonces son personas que son conscientes de la realidad y que más que nadie conocen las verdades que no son contadas en los medios de comunicación. Entonces, parte de tomar a favor de sus estados, a favor de la sociedad civil, y ya estamos, o sea, no son a favor del bienestar del pueblo, sino que son, ¿cómo se llama?, trampas de las potencias colonizadoras. Claro que sí, porque estamos asistiendo a una partida de ajedrez. Entonces el más inteligente está dando los golpes que pueda a su favor. Hay golpes de estados que están al favor de los estados africanos, o sea, para una verdadera descolonización, un verdadero progreso, para la emancipación real de los estados, y hay golpes de estados que están para instaurar o para recuperar la hegemonía sobre estos estados que han sido perdidos o que se estaban escapando. Así de claro. Y centrándonos en Gabón, ¿cuáles son los motivos que podría ocultarse tras este golpe de Estado? Y no sé cómo se enfrenta a día de hoy la realidad política del país. No sé si han cambiado radicalmente las cosas, si vemos una continuidad. Bueno, si hablamos del caso de Gabón, es un caso bastante peculiar, porque no se parece a los demás, a los, ¿cómo se llama?, 9 o 7 casos de golpe de Estado, los últimos golpes de Estado que ha habido en África, ya que Gabón, como le he podido explicar en otras ocasiones, en África tenemos que ir viendo, tenemos que segmentar África según la zona, los golpes de Estado según las zonas donde se encuentran. O sea, los golpes de Estado que han habido en el Sahel no tendrán los mismos, los mismos objetivos, sino no vendrán a afrontar los mismos problemas que puede haber en los golpes de Estado de África Central y etcétera. O sea, cada zona de África tiene un problema particular, aunque sean las mismas personas o el mismo enemigo que las personas intentan echar. Cada uno tiene cada país tiene su dificultad que afrontar. O sea, en el caso de Gabón, no es el mismo problema que en el Sahel, donde estamos hablando del caso de yihadismo y etcétera. Tenemos que entender que cada estado tiene una complejidad propia. Hablando directamente del caso de Francia, que ha sido que tiene más estados coloniales, si así se le puede decir, en el continente africano hasta el día de hoy, que ejerce
como decir, un poder todavía grande sobre sus colonias. En el caso de Francia, cuando tú coges el caso del Sahel o el caso de África Central es diferente. En Gabón particularmente no tenemos un problema ¿cómo decir?, de yihadismo, no tenemos estos problemas. Sin embargo, hay un problema ¿cómo se llama?, de desempleo, ¿cómo decir?, el hecho de que los jóvenes no tengan un futuro en perspectiva, que haya una delincuencia semejante que ha ido creciendo a menudo en el país, el apobrecimiento de la población, cuando Gabón es uno de los países más ricos de África, hasta más ricos que algunos países europeos o del mundo. No se entiende cómo la población tenga esos niveles de pobreza, que las mujeres al día de hoy vayan dando a luz delante de los hospitales en el suelo, cuando se supone que ese país tenía que tener unas infraestructuras increíbles. No se entiende cómo es posible que el país ha ido en retroceso económico cuando tenemos el mayor productor de manganesio del mundo, digo bien del mundo. Tenemos un país que tiene una producción de petróleo que está aumentando. O sea, que tenemos explotación de maderas preciosas. Tenemos el oro, el uranio y otras cualidades que muchos otros países no tienen. No se entiende cómo es posible que la población no pueda beneficiarse de esto. No se entiende cómo una población de 2 millones de habitantes estén con una dificultad de poder encontrar trabajo, de poder curarse, de poder alimentarse y todas las otras dificultades que se pueden encontrar en el país. De hecho, Gabón estaba más o menos en manos de extranjeros, mucho más que de los propios gaboneses. Entonces un gabonés se sentía casi extranjero dentro de su propio país, porque los niveles de mandos estaban repartidos en una casta bien cerrada y que muchas veces no tenía ni siquiera que ver con las personas nacionales. Entonces, había esos problemas que se encontraba a nivel de la sociedad, sin contar de que el país está siendo dirigido por una familia desde hace 56 años. Gabón es un país que desde el 17 de agosto de 1960 hasta el día de hoy solamente ha conocido 4 presidentes en la actualidad, quitando el presidente de ahora que se dice que es el de la transición. Democráticamente, digo bien, democráticamente hablando, solamente ha tenido 3 presidentes de la República. El que estaba encargado de hacer la transición desde la independencia hasta que se instaurasen los gobiernos actuales, ha habido uno que se ha muerto en el ejercicio de sus funciones. Después ha entrado el presidente padre del que ha sufrido el golpe, el presidente Omar Bongo, después que se llamaba Albert Bongo, que ha pasado a llamarse luego Omar Bongo Ondimba, padre de Ali Bongo Ondimba, que ha sufrido el golpe. Con esos han sido los 3 presidentes que han conocido la República hasta el día de hoy. Y ahora estamos con el presidente de la transición, el general Oligui Nguema. Entonces, no se puede entender esto. ¿Cómo una familia durante 56 años ha tenido secuestrado el país a beneficio de ellos? Son ellos los que son casi propietarios de casi la totalidad del país. Las grandes firmas del país están en manos de ellos. Es como si habían privatizado, o sea, estamos hablando casi de un reinado, literalmente. Entonces, están todos esos problemas, una mala gestión del país, es que había una barbaridad de malas decisiones, sobre todo con la llegada de Ali Bongo al poder, porque todavía con el padre, que era el precursor de la Franca África, había todavía, el país tenía un semejante, ¿cómo decir? Que había como, el país estaba más o menos, tenía más o menos unas cualidades. No puedo decir que era decente vivir ahí, pero el país tenía, ¿cómo decir? Tenía pinta de ir
creciendo, o sea, que se invertía más o menos algo de los recursos en la construcción del país. Éramos un país africano donde la educación se premiaba a los estudiantes ¿cómo se llama? Desde secundaria, con unas becas de estudios. Era un país donde cuando tú llegabas a la universidad se te daba la opción de ir a estudiar en cualquier parte del mundo y se te pagaba los estudios y todo eso era a coste del Estado. Tú ibas al hospital y recibías tratamiento sin tener que estar pagando nada. Entonces no se entiende cómo es posible que saliendo de los años 60 hasta los años 90 todavía, había todos esos beneficios con una pequeña población que éramos y con unos recursos en explotación, con unos márgenes de beneficios crecientes. ¿Cómo es posible que hemos ido perdiendo todos esos privilegios donde la población tenía algún semejante de bienestar? No se puede explicar. Los jóvenes iban afuera a aprender, a obtener técnicas de construcción para el país. Y cuando regresaban, para poder adaptar esas técnicas y seguir desarrollando el país y construir el país, no eran capaces de encontrar un trabajo. No se entiende esto. Sin embargo, hay muchas empresas nacionales extranjeras que se instalan en el país, que generan beneficios. Y esos beneficios no van a parar en los bolsillos de los gaboneses. Sin embargo, las potencias colonizadoras sí que se enriquecen y las otras potencias que vienen también a aprovecharse del suelo. Entonces, hay esa cuestión que había que resolver. Y todo eso es lo que ha, ¿cómo decir?, preparado, que era el nido, el cultivo de este golpe de Estado. Con el reinado de Ali Bongo ha habido un descenso de bienestar en la población, con una barbaridad, con un estado de inseguridad creciente en el país. Y se han perdido también muchos valores. El de la educación, que es un derecho, el derecho a la educación ha ido de mal en peor. El país está en situación crítica, sin contar con la deuda exterior que está creciendo cuando es lo que más duele, porque cuando ha ocurrido el golpe de Estado y que las primeras personas que han sido detenidas han sido partes, o sea, el hijo del presidente y todas las personas que estaban alrededor de este hijo tenían sumas de dinero de una barbaridad. Un niño de 26 años con millares de nuestra moneda en casa, cuando hay pensiones que no están pagadas, gente que no van a la escuela, gente que no tiene una sanidad digna, etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces se veía la necesidad de este cambio y salió de la mano de los que eran más cercanos a ellos. Así que ya. ¿Consideras que este cambio realmente puede avanzar en una recuperación de la soberanía, de esos recursos de los que estás hablando, los que Gabón realmente es rico? No es un problema de falta de recursos, sino quizás un problema de soberanía sobre los mismos. Es un problema de soberanía, pero también es un problema de educación civil colectiva. Porque muchas veces yo escucho hasta de parte de nosotros mismos, los panafricanistas, estamos solamente tachando las responsabilidades tanto a los que tienen gran parte de la responsabilidad de las potencias coloniales, pero también todo el resultado de esta colonización de esclavitud y todo esto ha dejado consecuencias, que tenemos gente que tienen también una conciencia colectiva un poco dañada. Hay que trabajar sobre el bienestar social, pero también sobre el bienestar de las mentalidades de muchas personas. Yo no sé si el actual régimen tiene lo que tiene que tener para poder hacer esa transición de manera correcta. Estamos observando para ver, ya como he comentado, yo como he sabido, que el actual presidente es fruto del gobierno, es fruto ¿cómo decir?,
de reinado de los Bongo, y de hecho es familiar de ellos, pero está demostrado que quiere tener una intención de cambio, está tomando decisiones para intentar cambiar el sistema, pero hay que reconocer que partes de las personas que él ha elegido para poder tomar esas decisiones vienen igual que él del antiguo régimen, así que no sabemos si realmente habrán cambios significativos, pero de momento lo primero que él ha hecho es intentar demostrar que hay una lucha contra la corrupción política a nivel empresarial y todo eso. Ha habido muchísimas detenciones de personajes políticos, de directores generales, y está intentando demostrar que el crimen va a ser perseguido, sobre todo los crímenes que tienen que ver con la economía y todo eso, pero también ha demostrado que él quiere restaurar ¿cómo decir?, el respeto a las instituciones y todo esto, porque hay que decir que nosotros los gaboneses tenemos mala fama, no tenemos un respeto al trabajo, la gente se van a trabajar muy tarde, son muy vagos a la hora de respetar sus puestos de trabajo, así que con esos tipos de comportamiento no se puede recuperar la economía. Entonces, no solamente tiene que haber buenas decisiones de parte del gobierno, sino que tiene que haber un civismo que sigue esas mismas decisiones. ¿Cuáles son las formas o cuál es la fórmula correcta para poder levantar las dos partes? Eso es lo más difícil. Entonces, ya veremos. Hemos visto que él ha implicado mucho a las personas licenciadas o personas formadas que le van a ayudar a tomar decisiones para rectificar un poquito esos comportamientos de los dos lados. Vamos a darle una chance y veremos si eso funciona. Estamos todos observando. Y no sé, a nivel regional, ¿cómo se ha recibido este movimiento? ¿Cuál ha sido la respuesta de los países vecinos al movimiento político que se ha dado? Pues hay que decir que desde la parte de los panafricanistas ha sido una bomba. Gabón ha recibido muchas críticas, ya que como no ha habido un cambio de régimen, para así decirlo, de forma concreta, estamos siendo muy criticados por la opinión pública de todos los lados, tanto de Francia, que se supone que es el nuevo socio, bueno, el antiguo socio que recupera dominio, porque se dice que el actual presidente no ha divorciado de las potencias colonizadoras, como es el caso de lo que está pasando en el Sahel, o sea, donde la petición primordial es que Francia salga o se vaya de la zona. En Gabón no es el caso. Gabón más bien ha vuelto a recuperar o a fortalecer esta alianza que tenía con Francia a nivel de las firmas que trabajan en el país y de más o menos la política. Sin embargo, hay también decisiones que de ciertas formas rectifican cosas, sobre todo para a favor de Gabón. Como un ejemplo, hace una semana se ha restablecido el pago del visado a los franceses. Los franceses venían a Gabón sin tener necesidad casi de pagar un visado, pues se ha restablecido la reciprocidad de ciertas normas que ya no estaban en cumplimiento. Entonces, está habiendo, bueno, hay ahora mismo un análisis profundo sobre la deuda que tiene Gabón con Francia, para ver también cómo responder frente al pago y ver qué es lo que se puede hacer para salir o intentar bajar, ¿cómo decir?, el volumen de la deuda. Entonces, hay decisiones que se está haciendo actualmente a nivel del empleo. Hay una contratación masiva de funcionarios, han vuelto a abrir el mercado laboral público para que los jóvenes
tengan la oportunidad de trabajar, no solamente los jóvenes que están en el país, sino todos aquellos que se habían ido en migraciones. Bueno, son decisiones que hacen que la población esté a favor del gobierno actual. Sin embargo, hay decisiones que este mismo gobierno está tomando que afectan un poquito a la opinión, a los otros países. Se ha suspendido el derecho de vender propiedades, o sea, terrenos o propiedades fiscales o terrenos a extranjeros. Se ha impuesto un poquito la discriminación positiva al nivel del empleo, ya que un extranjero tenía más chance de encontrar un trabajo comparado a un nacional. Así que está intentando reequilibrar esta balance y son decisiones que no gustan mucho a los otros países africanos o panafricanos. Entonces, estamos recibiendo bastantes críticas por esos temas. Por primero, el hecho de no pedir o de no romper la relación con Francia, como han hecho los otros países que han sufrido golpes de Estado, por las decisiones que están a favor del lema que tiene Gabón, que sea, o sea, Gabón d'abord, que quiere decir primero Gabón, de recuperar ese lema de Gabón d'abord. Y todo lo que acompaña todo ese lema. Así que sí que hay críticas, en su mayoría no tan positiva, pero también se está tomando de buena mano las persecuciones, o sea, los ajustes de cuentas que tienen entre ellos en su familia, o sea, el hecho que se haya imputado a la ex primera dama, al hijo, y a todo el staff que trabajaba junto con ellos. Así que eso es un poco, ¿cómo decir?, el panorama que hay con Gabón y los otros países vecinos. Por lo demás veremos, y como he dicho, estamos en un caso diferente y vamos a ver si se hace historia y de qué manera. En este sentido, tú citabas a países como Níger, Burkina Faso o Mali, que sí han tenido un enfrentamiento más directo con la potencia colonial, en este caso con Francia. De hecho, en Níger estamos viendo que actualmente aún existe una tensión muy palpable en el ambiente y tanto Burkina Faso como Mali respondieron con un llamado al apoyo directo. No sé, en este sentido vemos como tú estás definiendo unos ritmos que Gabón lleva distintos a lo que está sucediendo en el Sahel. No sé cuál es la importancia real de las alianzas y la solidaridad entre los movimientos de liberación y resistencia en África y también cómo aunar en esas alianzas estos ritmos diferentes, porque cada pueblo al fin y al cabo necesita su propio camino para poder enfrentar a los problemas heredados de la colonización y del sistema capitalista actual. La historia en general ha demostrado que las grandes naciones se hacen con alianzas. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, hemos podido ver en el mundo que había el lado de los aliados y luego el enemigo que estaba en el momento de cada guerra. Después de esas alianzas han dado lugares a otras que, como la OTAN, la Unión Europea y todo lo demás. Entonces, ¿para qué han nacido esas alianzas? Para el beneficio de los Estados miembros de las alianzas. En ese caso, yo no veo que es tan particular que unos países que comparten un mismo espacio, que comparten una misma dificultad, unos mismos enemigos, puedan unirse para hacer frente al enemigo común que tienen, que puede ser el terrorismo, que puede ser el colonizador que no les deja ser naciones libres y que entiendan que de esta manera o estando juntos pueden tener unas políticas de apoyo, sobre todo en términos de defensa, en términos de libres circulaciones de bienes para la reaprovisación de sus países y otros. Se necesita hacer alianzas para poder progresar, porque frente a esas naciones que están, como decir, segregándoles, si no haces alianza, no tendrás la fuerza necesaria para poder combatir. Si Burkina Faso
Si Burkina Faso, Malí y todas las otras naciones africanas no se habían interpuestas ¿cómo decir? A la intención de Francia de invadir a Níger, hoy en día estamos hablando de millones de víctimas civiles en ese país. Así de simple. Porque aquí hay una cosa, hay unas personas que respetan el derecho de Estado según su conveniencia. Estamos viendo que los estados africanos no son estados independientes a los ojos de algunos. Yo te invado si quiero, retiro mi personal administrativo o mi personal diplomático si quiero. A pesar de lo que tú como país me dices, yo hago lo que me da la gana. Entonces se demuestra que no se nos respeta, porque no se nos considera como estados libres. Y entonces para esto, la libertad no se gana, se arranca. Y para eso hay que crear alianzas para poder defenderse, para poder apoyarse, porque hay que reconocer que la colonización nos ha empobrecido. No tenemos ¿cómo decir? La economía necesaria para poder reaprovisionarnos en términos de armas y todo lo que es necesario para ser unas potencias potentes y defendernos de las agresiones exteriores. Las alianzas facilitan esto. Si tenemos un mismo enemigo, tenemos la misma dificultad, pues se entiende. Yo no veo nada raro. Los demás lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Totalmente. ¿Por qué nosotros no? No sé si en el plano internacional el estallido de la guerra de Ucrania y la confrontación entre Rusia y la OTAN ha provocado un terremoto a nivel internacional. Estamos viendo cómo el mundo es cada vez más cambiante, quizá cada vez también más explosivo en los cambios geopolíticos. No sé qué realidad abre esto también para los pueblos de África, si existe una posibilidad de contestar más a las agresiones de ese bloque que formaba la OTAN, y si tienes esperanza que ese mundo multipolar también profundice en esa unión panafricana que estamos hablando. Yo personalmente no soy partidaria de la guerra, sobre todo viniendo de un continente que lo está sufriendo bastante. Y yo, como muchos africanos y millones de africanos, sin embargo, hay que reconocer que cuando estalló la guerra de Ucrania en Europa, tuvo su punto de gracia, si lo puedo decir así, con todo el respeto de las víctimas que ha habido. Decimos esto ¿por qué? Porque hace poco se decía que la guerra era cosa de tercer mundo. África, muchos países o muchos estados de África están en dificultades desde hace años, se les ignora como si fuéramos, como somos, ¿no? Del sur global y que no importamos. La guerra de Ucrania ha venido a restablecer ciertas realidades, para así decirlo. El hecho de que la OTAN viniese a defender a Ucrania frente a Rusia ha dado poder a Rusia de poder también entrar en el terreno de juego de la OTAN y apoyar a esas personas que lo necesitaban para liberarse de la misma manera que la OTAN decía que ¿cómo decir? Ucrania está siendo colonizada o invadida. La OTAN coloniza, invade África constantemente y a nadie le importa. Entonces, para las naciones o la sociedad civil africana, porque yo no voy a hablar de las naciones porque nuestros gobernantes hacen lo que otros quieren y no lo que nosotros queremos, para la sociedad civil africana tenía ese punto de gracia, de decir que al final en Europa también hay naciones colonizadas y colonizador. El amigo del enemigo, el amigo de mi enemigo se ha vuelto mi amigo más. Y así había que entenderlo. La guerra de Ucrania ha dado una oportunidad a lo que está pasando actualmente en África. Porque Rusia
de cierta manera ya era un socio, como decía, era un socio de defensa para ciertos estados africanos que no tenían la posibilidad de tener tratos con Estados Unidos o como decir, o Europa. Rusia ya les apoyaba en términos de armas, pero es que si le estaba haciendo, si le estaba haciendo dentro de unas normas o si le estaba haciendo de manera limitada, la guerra ha dado la oportunidad a Rusia de ser un mayor, ¿cómo decir?, proveedor, ya que él mismo ha sido limitado con sus antiguos socios porque ya no les compraba ni mercancía, no le compraban ni los productos que tenía que ver con, ¿cómo decir?, los granos y todas las otras producciones que Rusia podía hacer, pues ha sido beneficioso para África. Beneficioso para mí y para muchos africanos ha sido un beneficio, porque ahora sí que tenemos un socio que no le teme a nuestros colonizadores, un socio que tiene las mismas fortalezas que ellos y que no te va a obligar a respetar ciertas condiciones para poder tener acceso al armamento que te va a poder dar la protección para defenderte. Entonces ha sido beneficioso para nosotros esa guerra. Es positiva en ese sentido. Y hablabas antes de la deuda que mantenía a día de hoy Gabón y de la forma de encararla. No sé cómo afecta la deuda al desarrollo de las políticas de los gobiernos africanos, cómo afecta al día a día de sus pueblos. Afecta bastante, porque si un Estado, primero hay que hablar hasta de las monedas que nosotros tenemos. Si la moneda y las divisas son las que crean la riqueza del país y no tenemos control sobre nuestras monedas, porque las monedas son fabricadas por alguien que no da la oportunidad al país de poder hacer crecer sus beneficios, no se puede pagar las deudas. No se puede pagar las deudas, solamente van creciendo y creciendo, yendo a más. Hay una dificultad. Además de esto, ya que las monedas son fabricadas por el colonizador, en este caso hablo directamente del franco CFA, que es fabricado por Francia. En el momento en que yo tenga una dificultad o tengo un desacuerdo, yo como Estado tengo un desacuerdo con Francia, me limitan, que es el caso de lo que pasó con Costa de Marfil. Te impiden pagar tu población, te impiden pagar, hacer frente a los gastos públicos que tienen porque cortan el flujo de la moneda hacia tu país. ¿Cómo vas a poder pagar? No puedes pagar. Constantemente estamos contratando deudas. En vez de buscar soluciones para aliviar y ¿cómo decir?, para poder pagar. Las empresas multinacionales que están trabajando en el continente no pagan los impuestos a nuestros estados, lo pagan a sus estados. Entonces, ¿cómo se puede generar riqueza en el continente? Es casi imposible. Estamos con el franco CFA. No se pueden tener como dos bloques de África que tengan la misma moneda, la misma apelación, con el mismo valor económico. No pueden intercambiar. Esa misma moneda tiene dos bloques. El franco CFA de África del Oeste y el franco CFA del África Central. Dos monedas que no se pueden intercambiar, cuando se supone que es una moneda que tiene que facilitar los intercambios, así como es lo que está pasando en la Unión Europea con el euro. Tenía que ser igual. Sin embargo, no se entiende que no se pueda hacer. Hoy en día cojo el franco CFA y vengo a Francia, que es el país productor de esta moneda, no lo pueden usar. No tiene valor absoluto, no tiene ningún valor y ningún banco puede aceptar recibir ese dinero para ser usado en Francia. No tiene sentido. No se puede, literalmente. No se puede. Entonces, son muchas cosas que hay que cambiar. Son muchas cosas que hay que cambiar para poder llegar a hacer frente a los gastos de las deudas que tienen los países, fomentar el empleo.
pero lo primero pasa por las monedas. Por eso hay naciones como Centroáfrica, que ha decidido, que ha tomado la decisión de cambiar, de pasarse del franco CFA al Bitcoin, que es la moneda, ¿cómo decía?, electrónica, para poder obtener el 100% de sus beneficios a nivel de visas y todo, y hacer frente a las dificultades de sus estados. Pero si como estado tienes que pagar una deuda dentro de tu propia moneda, tienes que pagar tributo al colonizador, literalmente no se puede afrontar la deuda. Y no se entiende. Esa deuda se tenía que haber perdonado como recompensa, o por todo lo que los estados han sufrido desde la colonización. Esas deudas tenían que ser como perdonadas. Pero bueno, es otra manera de sujetar a los países, y creo que encontraremos. África tiene muchos economistas bien formados que están trabajando sobre la cohesión, y tarde o temprano encontraremos la forma de lidiar con esto. Pero ahora mismo tenemos una de las mejores, los golpes de Estado. Recuperar la soberanía siempre es el primer paso. Sí. Y anularlo. Ya está, no pagar. Y la deuda es uno de esos grandes males que creo que afecta no solo a toda África, sino a gran parte del sur global por esos efectos del colonialismo de los que estamos hablando. No sé si podrías citarnos para ti cuáles son otros de los grandes males que podrían aunar esa respuesta popular en el continente africano, esos males que afectan a la gran mayoría de los pueblos de África. Si hemos citado la moneda, yo de cierta forma yo creo que la falta de identidad cultural ha sido uno de los grandes males que ha sufrido África. Esa constante esquizofrenia de no tener su propia identidad. La colonización nos ha traído modelos políticos que eran modelos políticos adaptados al sistema europeo, que nosotros hemos venido a adaptar, que nos ha sido impuesto, luego lo hemos heredado con las independencias y los pseudo independencias, por decir así. Hemos ido perpetrando, aceptando esos modelos que no estaban adaptados a nuestras culturas o nuestra forma o nuestro idealismo social. Entonces, estamos encontrando muchas dificultades de adaptar esos, esos modelos a nuestra realidad. Para mí, yo creo que hay que tumbarlo todo y volver a empezar de nuevo, creando idealismos sociales adaptados a nuestras culturas. Y yo te cojo unas políticas, por ejemplo, de familia. En África vivimos todavía con el tema ¿cómo decir?, de la poligamia, de que si, por ejemplo, un hombre puede casarse con 4 mujeres. Yo no voy a entrar si es bueno o malo, pero es una realidad, por ejemplo, de nuestros estados. No hay ninguna política social que está construida para este tipo de situación. Entonces hay que verlo. Yo recuerdo hace poco en la propuesta de un alcalde o de un señor alcalde que quería, bueno, que estaba optando para llegar a que se quería presentar en Senegal, presentaba una propuesta muy interesante sobre, aportar unos bonos de familia a los jóvenes que decidían, por ejemplo, casarse de esta modalidad. Él aportaba una solución que era más adaptada a nuestro modelo de sociedad. Y como esto, que es un ejemplo, hay muchos. Nosotros necesitamos volver a construirnos a nivel de sociedad. Necesitamos tener leyes que estén más adaptadas a nuestra concepción de la vida, para poder afrontar y crecer mejor, así como lo han hecho los asiáticos y como lo han hecho los europeos desde antes, realmente. Porque todos esos factores
factores son, ¿cómo decir? Todos esos factores contribuyen a la riqueza o al desarrollo del continente. No solamente el tema político, sino también el tema social, el tema cultural. Todo eso contribuye al desarrollo del continente. Y si nosotros no tenemos una identidad cultural, no tenemos claro quién somos, no vamos a tener claro dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Entonces, para mí, eso es una de las cosas importantes, reapropiarnos de nuestra identidad, reapropiarnos de nuestra cultura, reapropiarnos de nuestras religiones primordiales para construirnos como personas independientes y tener un pensamiento independiente más asociado, porque estamos viviendo con dos entidades en nuestras cabezas y muchas veces no sabemos dónde tirar. Entonces, para mí, todo es importante. Totalmente. Y en este sentido, desde Europa muchas veces la izquierda sigue refiriéndose, hace bien, pero sigue refiriéndose a Fanon, Cabral, Lumumba, Sankara, Benbarka, pero quizás no conocemos a esas nuevas voces de la sociedad africana, esas nuevas voces rebeldes que apuntan a ese futuro que tú estás señalando. No sé si podrías aportarnos un poco de luz. De hecho, siempre digo que seguimos viviendo en el pasado cuando ahora mismo tenemos héroes de hoy. Para mí, dentro de los golpistas, por ejemplo, de hoy tenemos a valientes como Assimi Goïta, que son personas que están demostrando, no solamente están interpretando de manera literaria el panafricanismo que tanto hablamos, sino que están intentando poner en práctica este panafricanismo. Es digno de ser apoyado y acompañado. Tenemos personas como Kemi Seba, que además ha escrito varias obras. Una es la África o la muerte, o filosofía del panafricanismo, que invito también que se pueda leer. Son personas que están desde un punto de vista o desde nuestro propio punto de vista aportando, desde la actualidad, aportando un nuevo tramo a este panafricanismo antiguo que ya existía. Porque cada situación o cada época, a cada situación y a cada época hay que ponerle su enfoque. Tenemos el panafricanismo de otras épocas según los problemas que existían en estas épocas, porque estábamos en la salida o en la construcción de las independencias, o el tiempo donde se reclamaban los derechos, o antes mismo de tenerlos, a la época de Marcus Garvey y todo esto, donde todavía se peleaba esos derechos a la independencia. Pues ahora estamos en otra situación, donde tenemos unas falsas independencias y que tenemos que seguir peleando. Entonces, interesa tener un pensamiento adaptado a las situaciones de hoy, como lo que estamos viviendo ahora mismo con esta ola de golpe de estados. ¿Qué es el pensamiento o qué es lo que hay que hablar aparte de esto? En la antigüedad no había la cuestión del franco-CFA. Entonces, no podemos estar solamente bloqueados con el pensamiento de esos precursores, sino también apoyar a los héroes de hoy. Tenemos a Nathalie Yamp, que es una belga, que tiene nacionalidad belga y Camerún, es de Camerún y de Bélgica a la vez. Entonces, hay personas que realmente se están dedicando a la lucha y que merecen nuestra atención, merecen nuestro apoyo, y que son personas sensatas y a todos los niveles. Hemos tenido un gran profesor, que es el profesor Omotunde, que ya ha fallecido, que también al nivel de la ciencia, del reconocimiento africano al nivel de la ciencia, ha hecho también su parte. Entonces, hay que hacer un trabajo de campo para poder prestar más atención a esas personas y no solamente focalizarnos en los héroes del pasado. Tenemos los héroes de hoy, merecen ser acompañados. Y creo que otra de las grandes lagunas que se le podrían achacar a la izquierda europea en relación con África, que son muchas realmente, pero una de las quizás más dolorosas son el silencio o incluso el apoyo con su pasividad a las políticas migratorias europeas. No sé cómo se vive esto desde el propio continente africano y cuál es el mensaje que se daría a esa izquierda que en muchas ocasiones incluso apoya medidas totalmente drásticas, incluso militares, contra esa migración que en muchos casos
no pretende nada más que recuperar lo que previamente les fue arrebatado. Pues nada, en vez de apoyar las políticas migratorias, bueno, la política que sanciona la migración, pues deberían apoyar las leyes que quitan el poder a esas grandes multinacionales o lobbies que están segregando África. Es tan simple. Hemos visto un ejemplo con Italia que estaba reclamando a Francia de tomar sus responsabilidades, las responsabilidades de sus decisiones acerca de Franco Cefa y todas las otras cosas que segregan las poblaciones africanas. Hay gente que realmente ven esa necesidad ahora. No es tanto solamente poner vallas como en el caso de España para limitar esa inmigración, pero también se puede facilitar el diálogo o encontrar punto de encuentro que facilitarán un mejor respeto al continente. Si tomamos la decisión de hacer respetar las multinacionales, de hacer que esas multinacionales pagan los impuestos a los países, que hagan que esas multinacionales contratan a la población joven de los países, fomentar el empleo, que aportan, no solamente vayan a que haya un intercambio digno hacia las materias primas, que no expolian el continente, sino que haya un comercio digno, compran las materias primas al precio adecuado para que esas naciones también puedan desarrollarse. Habrá limitaciones, porque la paridad, que haya paridad en las monedas. Y punto. Si yo tengo la posibilidad de dar de comer a mi familia, no voy a ir a jugarme la vida en el desierto, no voy a emigrar. Si hay un empleo, si hay empleo en mi país, yo no voy a ir a jugarme la vida en el Atlántico. Entonces, desde la izquierda, en vez de invertir en construir vallas, a bloquear visados, simplemente se puede desde aquí tomar decisiones que van a facilitar la construcción de los países, y para que haya esta limitación de migración. Se puede tomar decisiones reales que van a terminar con los conflictos de los países y no ignorar los conflictos porque nos estamos lucrando de ello. Y ya está, porque esa es la contrarrealidad. Sí que me estoy lucrando, pero además tengo que cargar con las víctimas de estos conflictos o con las víctimas de la falta de paridad de la moneda, porque la gente no sale de los países solamente por las guerras. La gente emigra porque hay un idealismo social que pasa en la televisión, con la mundialización, diciendo que Europa es lo mejor de lo mejor, que ahí están las leyes, ahí no hay, ¿cómo decir? Que no existe la corrupción del país, ahí están los derechos humanos, y etcétera. Si nos proponemos de luchar para que esos mismos derechos que hay en la Unión Europea o en el Occidente se pueda extender en los países del sur global, pues tendremos menos inmigración. Así de simple. Y eso está en su decisión de ellos, de aceptar, de ser sinceros, literalmente, sinceros. Pagar los impuestos, favorecer el desarrollo, siendo socios económicos reales y no expoliar a las riquezas de los países. De eso se trata, ser socios económicos reales en la dignidad, devolver la dignidad a los países africanos, comprar las materias primas a su justo precio para fomentar el empleo y las construcciones de los estados. Así de claro, si esto solamente se decide desde aquí, la inmigración se va a limitar. Habrá mucha gente, inclusive yo misma, estaremos corriendo para regresar a nuestros países porque a nadie le gusta estar lejos de su familia, a nadie le gusta estar abandonado su vida entera, está sufriendo políticas de inmigración en los países de los demás, donde constantemente tienes que estar renovando papel, aceptando trabajos donde no hay dignidad para sobrevivir, porque tienes que hacer sobrevivir una familia. Todo el mundo quiere estar en su casa. Y la gente tiene que salir porque las condiciones de vida en sus estados no son las adecuadas. Y punto. Ya está. En el pasado, las colonias, las potencias colonizadoras se fueron a colonizar otros países por las mismas necesidades, ¿no? Pues así va
va andando el mundo entero. Todo el mundo busca su beneficio. Así de claro, ya está. Sin duda esas medidas deberían de tomarse antes que intentar levantar vallas o poner al ejército en las fronteras. Y para terminar, te preguntaría, después de las muchas carencias que seguramente habrá tenido también el entrevistador como europeo en esta charla, ¿cuáles son esas carencias de las que solemos hacer galas desde Occidente a la hora de tratar la realidad de los pueblos de África, a la hora de tratar todo ese microcosmos que en muchas ocasiones no sé si desconocemos o directamente queremos desconocer? Simplemente la gente no hace el esfuerzo. En el caso del lusófono, del hispanohablante, nunca se va a tomar la molestia de investigar un poco lo que se dice o lo que los propios territorios nativos dicen de la realidad que están viviendo. Cogen esta realidad que está en los medios de comunicación y si uno la ha sacado, lo repiten y no se molestan en saber más. Y eso es lo que se va transmitiendo en todos los sitios y punto. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener las redes sociales, de tomar de primera mano la información con las personas que son los que viven las realidades y tener la otra opinión. Porque ya sabemos que en este mundo son ciertas personas o ciertas entidades que eligen la noticia. Es la realidad. Entonces yo digo que aún sabiéndolo, la gente no hace esfuerzos de poder ponerse en el lugar del otro, intentar saber cuál es la dificultad del otro. No interesa. No interesa y la gente no hace ese esfuerzo. Y eso es lo que es el punto que yo, ¿cómo decir? Condeno o achaco muchas veces al occidental. No se hace el esfuerzo. Hasta el día de hoy se considera que África es un país. La gente todavía no son capaces de saber que África es un continente. No son capaces ni siquiera de poder a veces nombrar hasta 3 países africanos, ni siquiera. Porque no hay este interés de cultivarse y poder poner voz a cada uno. Si la gente hacía este esfuerzo, entenderían mejor y se podría hasta cambiar ciertas cosas. Se podrían cambiar las decisiones. Ellos podrían hacer, ¿cómo decir? Podrían... ¿cómo decir? Unirse y obligar a sus diputados de tomar leyes que sean a favor de los otros y facilitan la integración de otros países. Pero como no hay esta voluntad de documentarse, pues ya está. Eso es lo que más reprocho a los occidentales. No hay esta costumbre, ¿no? De documentarse, de escuchar y ya está. Sigue habiendo ¿cómo decir? Este acercamiento donde el colonizador es el que dicta lo que haya y ya está. Y seguimos esta información. Pero la información es lo que construye el mundo. Si tú no intentas hacer el esfuerzo de saber, de tener la otra opinión para poder tener un razonamiento justo, pues las cosas seguirán siendo como son hasta ahora. Habiendo todos los medios que hay hoy en día en el mundo. Nani, te agradezco que hayas estado este tiempo con nosotros para arrojar luz a esa realidad. Seguro que todas las personas que nos están escuchando también lo agradecerán y que te tendrán mucho también por tertulias en cuarentena, porque sabes que esta es tu casa, para lo que quieras, están las puertas abiertas. De verdad, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros, así como le he dicho, así como reprocho que no haya una gran masa que intenta interesarse por la opinión de los demás. Agradezco que a mí se me haya abierto esta paréntesis para poder expresarse, para poder decir lo que pienso y ya está. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo fuerte. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et
Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Ladies and gentlemen, the captain and crew of the planetary orbiter Esperanza wishes to welcome you aboard. The Esperanza provides onboard artificial gravity by rotation. Along the main deck, the effect is approximately 0.5 G.
you experience dizziness, nausea, or sickness, please keep your head still, try to sit or lay down, and avoid looking out through windows. If problems persist, please consult our medical staff for assistance. While our onboard facilities are always in service, we highly recommend maintaining your normal day and night cycle during your stay. Please observe any of the onboard clocks to keep track of local time. When traversing the main deck, we advise to maintain a normal walking pace and avoid running or jumping. Please be reminded that Coriolis effects may appear stronger at the upper levels of the deck.